Porque el interés de quienes cuentan la historia, que no somos nosotros los mismos negros que contamos la historia, el interés de estas personas es seguirte poniendo cadenas de esclavitud mental para subyugarte. San Martín, cuando desembarca justamente en el Perú, por casualidad no desembarca en Pisco. ¿Qué había en Pisco? Los indígenas no eran esclavos, eran sirvientes, pero no eran esclavos. ¿Quiénes querían romper las cadenas? Los negros, los mayores interesados. Y encuentra algo muy interesante. A los negros los encuentra con una bandera, ¿ya? Y esta bandera eran los colores yorubas. Los colores yorubas, blanco y rojo. Cuando pensamos entonces en el regreso de los jesuitas, también podemos pensar que hay una paridad temporal en cuanto a la llegada de los chinos que vienen a los trabajos en las diversas haciendas, en las plantaciones de caña, en la costa. Los chinos venían con contrato. En estas formas disimuladas de semi-esclavitud o de esclavitud, porque el tipo de contratos eran realmente complejos. El budismo fue solamente para apoyar a los inmigrantes. Y es como el agua, entra y se acomoda al lugar, no es que coloniza. Yo creo que nuestro origen no es Japón. Nuestro origen está en el momento en que el inmigrante o la inmigrante bajó del barco. El barco es nuestro origen. Ese instante es nuestro origen. Tradición, en la adaptación, en la transculturización que han sufrido los migrantes japoneses desde que llegaron al Perú, han ido perdiendo parte de su cultura. O sea, se pierde el idioma, se pierde la religión, se pierden, digamos, los hábitos alimenticios para adaptarse a esta sociedad, ¿no? O sea, es un esquema complejo donde ambos elementos, lo peruano con lo japonés, se van combinando, ¿no? Y hay matices, ¿no? Entonces, lo que yo te digo es que yo me siento peruano, ¿no? Desde mi perspectiva japonesa. Gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente con l'autoradio sempre nel... Padre fue un hombre recontra agradecido con el Perú. Él me decía que él respetaba al Perú porque era un país maravilloso, rico, y que además le había dado las oportunidades que de repente en Italia no lo has ido a encontrar. Una de las preguntas que suele hacerse mucho la gente cuando les digo que yo soy descendiente de palestinos de Sicuani, se preguntan ¿qué hacían los palestinos en Sicuani? Y creo que la respuesta es muy interesante porque está estrictamente vinculada a la extensión del ferrocarril que se construyó entre Mollendo, que era el puerto principal del sur del Perú entonces, hasta el Cusco. Pero dio la casualidad de que los ingleses, más que llegar a Cusco, lo que les interesaba era llegar al foco de la lana,
y Sicuani era el foco de comercialización de la lana, donde se produce principalmente la lana de ovino y la lana de alpaca. Yo siempre digo, los árabes llegaron detrás de los ingleses, porque el objetivo del ferrocarril era llegar a la lana. Digamos, la pregunta es, ¿cuándo rompemos eso? ¿Cuándo hacemos que esas diferencias sean un activo y no un pasivo? ¿Cuándo trasladamos el fenómeno de nuestra comida, en donde cada plato es una mezcla de lo de acá y lo de allá y, ¿no?, sorprende al mundo? ¿Cuándo llevamos eso al plano social? Y decir, por supuesto, sí, mis orígenes son estos, los tuyos son estos, tenemos estas características diferentes, pero eso es un maravilloso activo humano, ¿no? El ser producto de una mezcla, ¿no? Y reconocer esa mezcla, ¿no?